Buenas tardes. Bueno, señores profesores, señores docentes, señores alumnos, señor fiscal del Ministerio Público, señor procurador del Ministerio Público, y todos los amigos que están acá, fundamentalmente los alumnos. Es para nosotros un enorme placer presentar a ustedes al profesor Julio Mayer, cuya estatura científica como jurista, publicista y académico es suficientemente reconocida en nuestro país y en toda Latinoamérica, razón por la cual solo trataré de mencionar los aspectos más importantes de su extenso currículum. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, investigador de las universidades de Bonn, Münster y Múnich de Alemania, doctor honoris causa de la Universidad Antenor Orrego de Trujillo, Perú, profesor titular de Derecho Penal y Procesal Penal y profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires, profesor honorario de varias universidades extranjeras, autor de 7 libros y más de un centenar de trabajos jurídicos sobre la especialidad penal y procesal penal, presidente honorario de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, miembro honorario de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, Sociedad Cubana de Derecho Procesal, condecorado con la Orden del Mérito del Poder Judicial de Guatemala y expresidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para nosotros, los que abrazamos el derecho procesal, Julio Mayer representa un verdadero maestro, un luchador incansable de sus convicciones, un innovador nato del derecho, pero además generoso y humilde en sus apreciaciones doctrinarias, que a modo de clase magistral nos sigue enseñando y sigue siendo una referencia obligada del universo jurídico latinoamericano. Pero a mi juicio, lo más importante de Julio Mayer, nuestro maestro, fue su labor en la redacción del Código Modelo para América Latina y su posterior proyecto de Código Procesal Penal de la Nación de 1986, de cuya factura nos indicó el camino y nos hizo ver que existe un proceso penal distinto, un proceso democrático, un proceso humanístico, como herramienta de libertades y de garantías, nunca de opresión o persecución. Querido maestro, esta es su casa y gracias por estar con nosotros. Agradeciendo las palabras, me parece que no las merezco demasiado, pero de todas maneras se las agradezco. Lo mismo que agradezco, no los conozco a todos, tanto al Poder Judicial de esta provincia, por intermedio de su Escuela de Capacitación Judicial, y a la Facultad de Derecho de la Universidad por haberme invitado en la persona del vicedecano, que recién me entero, intenta relevantar una catedral. Ojalá triunfe directamente. Retomando las palabras de Ángel anteriormente, es cierto que las discusiones son lindas y las discusiones a veces nos convocan a aprender algo más de aquella parte no solo del derecho, de una ciencia que hemos abrazado. Pero también es cierto que muchas de estas discusiones provienen de errores. Yo voy a hablar hoy de uno de esos errores, que es la interpretación de lo que se denomina sistema acusatorio en el ámbito cultural al que nosotros pertenecemos. De conocimiento de todos ustedes de que Hispanoamérica ha llevado a cabo, como lo dijo Ángela, desde los años 90, un esfuerzo enorme por reformar, yo casi diría por refundar totalmente su sistema de enjuiciamiento penal. No todos los países han alcanzado idéntico grado
de realización de la reforma, pero cada uno de ellos, según sus propias posibilidades, ha remozado su procedimiento judicial en materia penal. El resultado general de la reforma, desde el punto de vista solo del procedimiento, es a mi juicio satisfactorio, pese a dificultades prácticas propias, todavía lo digo, de una organización judicial muy deficiente que enfrenta y se resiste al cambio. Este país y sus provincias también me parece ser un buen ejemplo de ello. También es de conocimiento general el hecho de que el atraso en esta materia no solo podía contarse antes por centurias, sino además que él representaba una contradicción hiriente entre los principios bajo los cuales los países hispanoamericanos consagraron la independencia del reino español y aquellas máximas básicas predicadas por su sistema de enjuiciamiento penal. En este último sentido, cabe consignar resumidamente que España, con la conquista y colonización, trajo a estas tierras, me refiero a Hispanoamérica, una nueva organización social y política, sino que además, en conjunto con ella, introdujo nuevas instituciones de la vida gregaria, para imponerlas por sobre aquellas que los españoles hallaron en estas tierras. Entre ellas cobra especial importancia para nosotros hoy su sistema judicial y para el tema que hoy nos convoca, el enjuiciamiento en materia penal. Él dependió de aquel fiscado en las partidas por el rey sabio, aplicable genéricamente en los territorios hispanoamericanos por remisión a las leyes de Toro, a la nueva y a la novísima recopilación, sistema que en lenguaje muy sintético se conoce, como ustedes saben, con el nombre de Inquisición. Precisamente son las características de este sistema las que riñen con aquellas que los fundadores de nuestra independencia eligieron para gobernar estas tierras y sus habitantes. Mientras la independencia del Reino de España tenía como fundamento, y hablo de todos los países hispanoamericanos, tenía como fundamento, repito, el principio libertario consagrado por la Ilustración en el continente europeo y por el liberalismo impuesto en las leyes fundamentales de los Estados Unidos de América del Norte. Las instituciones de rango inferior, que en teoría debían desarrollar aquellos principios, permanecieron siempre unidas al legado hispánico, en especial el procedimiento penal que, por siglos, no abandonó los principios inquisitivos básicos. Procedimientos registrados por actas en las cuales los funcionarios relataban los actos que ellos mismos realizaban, concediéndoles certeza para poder transmitir conocimiento y fundar las decisiones judiciales, proceder por tanto secreto en el sentido de carente del carácter público, con gran utilización de la delegación de función, persecución penal estatal sin enfrentamiento y debate entre partes de un litigio, por ello sin presencia de los protagonistas del conflicto social ante quienes decidirían su solución, organización judicial, ya lo dijo Ángela también, vertical, con enorme vigencia del principio devolutivo, a través del cual los delegantes del poder, quienes delegaban el poder de juzgar, funcionarios ubicados en la cúspide de la organización judicial, recobraban de sus inferiores, los delegados, el poder de juzgar y decidir, principio básico de la llamada justicia de gabinete y sistema de organización judicial que fue utilizado precisamente por la Inquisición. Ello determinaba la contradicción con nuestras instituciones fundamentales en materia de justicia penal, que yo he calificado antes de ahora como hiriente, mientras nuestras constituciones políticas, y vuelvo a precisar, de todos los países hispanoamericanos, abogaban por un juicio público en presencia de acusador y acusado,
con vigencia de garantías máximas para quien era perseguido penalmente, incluso decidido por jurado, como es el caso de la República Argentina, en el sentido de jueces no profesionales. La legislación común quedó estancada en los antiguos principios. La contradicción duró prácticamente 2 siglos y aún perdura parcialmente en algunos países. La reforma habría de llegar algún día y, como yo digo, para quedarse, porque no era una reforma de ocasión, sino una de principio, o mejor expresado en lenguaje informal, una reforma cultural de aquello que se entiende por hacer justicia. Tanto es así que ella significó también en la materia una renovación casi completa del vocabulario utilizado por las leyes para indicar esa reforma, por los jueces en sus decisiones y especialmente en los fundamentos de esas decisiones judiciales y por los juristas al explicarlo. Para mí, tras el fracaso que acaba también de desarrollar Ancla en mi propio país con la reforma propuesta, pero alcanzado pronto por el movimiento que aquella inició, representa una anécdota feliz el hecho que, en cierta manera, me adjudico con orgullo de haber desde la universidad renovado el lenguaje y la organización académica de la materia. Empero, como toda reforma, también prodigió malos entendidos. Casi siempre me ocupo yo de estos malos entendidos, los buenos entendidos no me interesan demasiado. En ocasiones incluso la utilización hipócrita de sus términos, uno de los cuales yo pretendo aclarar hoy, porque como el título de esta exposición lo indica, la calificación del procedimiento acusatorio ha terminado por situarse como símbolo de la reforma hispanoamericana del procedimiento penal. Creo que llegados a este punto cabe nuevamente la expresión de que mi país, mi propio país, es claramente un buen ejemplo en varios sentidos de aquello que hasta aquí hemos expuesto. Lo mejor para entender todo el problema y sus derivaciones, a mi juicio, es manejarse socráticamente por medio de preguntas. Siempre me ha parecido un buen método el método socrático, o el que Platón le atribuye a su maestro, el acudir a preguntas cuyas respuestas nos conducen a otras preguntas y respuestas cada vez más estrechas en el tema hasta llegar al núcleo de aquello que pretendemos conocer. La primera pregunta: ¿qué significa un proceso penal acusatorio? Lisa y llanamente, un proceso penal acusatorio no significa otra cosa que lo que se denomina un proceso de partes. Esto es, un procedimiento de lucha o combate, en el caso de nuestra civilización actual, lucha o combate intelectual, lo hubo antes físico, entre los representantes de dos o eventualmente más intereses contrapuestos. El derecho reconoce en uno de los combatientes al pretendido titular o representante del interés que quiere ser reconocido o reparado judicialmente, a quien llamamos actor en materia procesal civil o acusador en materia procesal penal. Y del otro lado, es decir, enfrente, a quien como contrincante eventual se puede oponer a ello, sobre todo con interés en oponerse a que el interés denunciado como lesionado sea repuesto en vigencia a su propia costa. Este es el llamado demandado en materia procesal civil, imputado o acusado en materia procesal penal. Ni qué decir que este es el esquema regular de realización, por ejemplo, del derecho privado, incluso en el procedimiento ejecutivo, pero también, algo más formalmente, el esquema del litigio judicial en el derecho público. No bien, por ejemplo, reconocemos en la administración la facultad de defender sus decisiones querelladas ante la administración de justicia por quien es afectado por el acto administrativo en el proceso que llamamos contencioso administrativo.